dentro del proceso paré 2 veces. La primera vez fue en diciembre por una depresión que tuve, y en abril volví a parar por otra depresión que tuve. Entonces el disco es muy emocional. Claro. Tiene mucho esa parte, ¿no? O sea, y obviamente durante esas épocas escribí ideas, y ya cuando regresé a tocar y continué con el proyecto fue que las pude como plasmar. Entonces digamos que el disco pues sí está fuertemente influenciado por Joe Satriani principalmente, de 100%. Lo que me enfoco mucho también al momento de componer en tener como una melodía consistente y que siempre tenga mucha presencia y profundidad, ¿no? Como lo hace él. Entonces sí es 100% como un 100% un homenaje a él, digamos. Todos tenemos el sueño de estar en un escenario enfrente de miles de personas, ¿no? Pero siempre hay como esa espina de que ves a los artistas que tú admiras y todos tienen discos, ¿no? O sea, digo, sin música no hay nada, ¿no? Así es. Entonces, siempre fue un sueño desde que empecé a tocar, ¿no? Desde que agarré una guitarra por primera vez, dije, en algún momento voy a poder transmitir lo que siento, voy a poder como... Tener mi disco, ¿no? Entonces, es una satisfacción muy grande que creo que nada te da. ¿Qué tal, banda de Score Online? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Todo es Rock. El día de hoy estamos muy contentos de estar nuevamente en Morelia y de encontrarnos nada más ni nada menos que con Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bienvenido. Gracias, muchas gracias por el espacio. Pues pues aquí es tu casa. Traes un proyecto bien chido, la verdad, que estábamos escuchando, que tuvimos por ahí el contacto. Gracias al buen Rodrigo García. Sí, saludos, por cierto, saludos. Bien, gracias, Rodrigo. Yo saludando por acá, de verdad es allá. Saludos allá. Y bueno, pues platícanos cómo va este proyecto, de dónde nació, cómo va tu historia con este disco, que por cierto, ahorita se lo vamos a poner aquí, es Dentro de mí. Claro. Pues sí, lo lanzamos hace, pues ya tiene un mes. Apenas. El 15 de julio se estrenó. Está fresquecito. Sí, está fresquecito, recién salido de la fábrica, ¿no? Lo estrenamos el 15 de julio en todas las plataformas de streaming, Apple Music, Spotify, Deezer, está en Amazon Music, YouTube Music. Y hace poco fue que empecé a recibir las copias físicas, porque la idea era... Pues digo, ya sé que actualmente ya no se usa tanto el CD, ¿no? Ya todo es digital, pero de alguna manera por el significado. Pero justo eso que mencionas, estos materiales tienen un trabajo artístico detrás que vale la pena tenerlos en físico, ¿no? O sea, no es lo mismo nada más que se quede en la parte digital, que se escuche bien, que claro que eso es súper importante y sobre todo para la distribución actual en las plataformas, pero el tema de dedicarle tiempo a un material físico y el arte y todo eso que conlleva, pues es algo muy que te da un poco más de satisfacción, yo creo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y además porque también actualmente ya muchos artistas lo que hacen es que más bien lanzan sencillos. Ajá. En vez de lanzar un álbum entero, ¿no? Claro. Ya es como el formato que se está usando ahorita con la música más comercial, digamos. Así es. Lanzan sencillos y van lanzando igual cada sencillo con su portada y tal, pero se enfocan más en eso que en hacer un álbum entero. Entonces también el tema que yo me enfoqué mucho fue en darle un toque conceptual al álbum, porque como es música instrumental, quería como que todo el tema del arte y todo eso, de alguna manera ayudar a la audiencia, como para entender un poco más la música, como es música sin letra. Claro. Entonces todo el tema del concepto de cómo es la portada, de las tarjetitas que trae adentro, que ahorita les platico de qué son, todo es como un conjunto de cosas. Entonces creo que esto no se hubiera podido lograr solamente en formato digital. Claro, sí, además, o sea, hay materiales que se pudieran haber hecho tipo video, tipo slides, demás, pero como te decía, este tipo de materiales, pues la parte con la calidad que tiene, pues la verdad que sí le da un realce muy chido al material, ¿no? Y además, como mencionabas, aquí lo estoy mostrando a la cámara. Cada una de estas tarjetas trae una imagen, ¿cómo le podemos llamar? Una ilustración. Ilustración, justo esa era la palabra que estaba buscando. Sí.
Y cada una tiene un significado, ¿no? Que va acorde a la canción que quieres mostrar, ¿no? Sí, exactamente. Y cada ilustración, además de ser como representativa de la música, pues también tiene una historia detrás, ¿no? También es lo padre de las ilustraciones, que más o menos también ahí entra la parte de la imaginación de la gente. Claro. También fue como tratar de darle un doble tiro a esto, ¿no? O sea, que la gente cuando viera la ilustración y escuchar la música, tratara como también de imaginarse la historia, ya con esa ayudita de la ilustración. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevas ya trabajando este material? Empezamos a trabajarlo con el equipo que reuní, que trabajamos otros 3 músicos y yo, o sea, 4 en total, y con los diseñadores y tal, más o menos como 10 meses aproximadamente. Okay. Del año pasado empezamos como en octubre del año pasado. Pero yo supongo que ya la conceptualización empezó desde antes, ¿no? Sí, no, incluso la parte de la composición, de la música, de todo este. Bueno, en realidad tenía 3 maquetas. Ya de estas, son 7 temas, el disco es de 7 tracks. Entonces, de esos 7 ya tenía 3 maquetas hechas que hice la primera la hice hace 3 años, que es la de Camino de Rosas, que fue como la primera composición que hice. Más en forma, porque en realidad la primera que escribí fue la del Soñador, que es la número 6 del disco. Esa fue el primer tema que compuse, que me animé como a componer, porque durante un tiempo de mi desarrollo como músico, como guitarrista, no me animaba a componer. Sentía que me faltaban tal vez recursos técnicos o teóricos quizás para poder armar algo bien. Entonces tenía, haz de cuenta, 3 maquetas que hice casi una por año. Entonces, cuando empezamos esto hace 10 meses, tenía 3 maquetas, pero en realidad eran solamente ideas principales, porque ahora que hicimos el disco, alargamos esas maquetas. Por ejemplo, la de Camino de Rosas duraba 2 minutos y medio y terminó siendo un track de 4 minutos 30. Entonces, en realidad, solamente eran como las ideas principales. Claro. Todas las demás nuevas, pues sí fueron en el transcurso de los 10 meses que las compuse. Que se fueron desarrollando más. Que se fueron desarrollando y pues también de acuerdo a lo que iba viviendo, ¿no? Claro. La música tiene ciertos toques en la guitarra, sobre todo, que es el principal elemento de tu música, de homenaje un poco al rock de Satriani, de Bay, de todos estos guitarristas que son, pues, inspiración, ¿no? Sí, claro, 100%. Sí, es que yo empecé a tocar la guitarra por ellos, ¿no? O sea, porque cuando yo tenía como 9 años, mi papá me puso un concierto que se llama G3 Live in Concert, que fue que lo encabezaba Joe Satriani e invitaba a otros 2 guitarristas, que siempre va Steve Vai, siempre es como de cajón. Sí. Pero el primero que hicieron fue en el 95, ¿no? Y fue el año en que nací, curiosamente. Entonces, la alineación era Satriani, Steve Vai y Eric Johnson, ¿no? Entonces, la primera vez que vi ese concierto tenía 9 años. Entonces, cuando lo vi me impactó muchísimo. Es muy curioso porque todos los guitarristas empiezan a tocar porque ven el clásico video de November Rain de Guns N' Roses, que Slash sale y toca el sol. Entonces, todo el mundo se inspira con eso, ¿no? Casi todos. En mi caso no fue con algo así, sino más bien fue con Joe Satriani, con ese concierto. Y me impactó mucho lo que podían hacer con la guitarra, ¿no? Que resaltara tanto encima de todo. Fue como lo que me atrapó, digamos, ¿no? Entonces, de ahí, pues, nació como el gusto por el género también. Y fue que empecé a tocar. Entonces, digamos que el disco, pues, sí está fuertemente influenciado por Joe Satriani, principalmente, de 100%. Que me enfoco mucho también al momento de componer en tener como una melodía consistente y que siempre tenga mucha presencia y profundidad, ¿no? Como lo hace él. Entonces sí es 100% como un 100% un homenaje a él, digamos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso tuyo creativo para iniciar una idea? Porque al final de cuentas esto se puede decir que la música nace de la nada, ¿no? Como de inspiración nada más. Sí. Y empieza a brotar, empiezan a salir notas y notas hasta que logras justo una maqueta, ¿no? Sí, claro. Pues en mi caso, no sé si creo que cada uno somos diferentes, ¿no? Pero en mi caso sí tiene mucho que ver mi estado de ánimo, claro. ¿Sabes? Por ejemplo, a las cosas que voy viviendo y tal. De repente, a veces, cuando estaba en el proceso de composición, a veces me estaba forzando a terminar una idea o a concretar cosas para avanzar en el proyecto. Y a veces notaba que, no sé, estaba horas sentado con la guitarra y agarraba un fragmentito, una frase, digamos, de 5 o 6 segundos, ¿no? Claro. Y la rescataba y entonces con esa iba trabajando y trataba como de irla desarrollando. Pero luego a veces estaba sentado muchísimas horas y no podía desarrollar nada. Tenía como un bloqueo. Claro. Y luego de repente un día
pasaban los días y seguía como pensando por dónde y tal. Y luego ya un día me sentaba y componía la mitad del tema, ¿no? Entonces, claro, dependía mucho eso de cómo me iba sintiendo. Cómo te iba dando la inspiración, ¿no? Cómo me iba dando la inspiración y también, pues sí, de cómo se iban desarrollando las cosas, porque en realidad trabajamos 10 meses, pero tuve 2 parones. Claro. En el proyecto. Dentro del proceso paré 2 veces. La primera vez fue en diciembre por una depresión que tuve, y en abril volví a parar por otra depresión que tuve. Entonces el disco es muy emocional. Claro. Tiene mucho esa parte, ¿no? O sea, y obviamente durante esas épocas escribí ideas, y ya cuando regresé a tocar y continué con el proyecto fue que las pude como plasmar. Justo esa parte que me comentas de esas de pronto bloqueos y de pues parones por diferentes temas, puede ser en este caso como tú que tuviste por ahí un tema de depresión, puede ser por algún tema de que bloqueo creativo o porque te llenas de actividades extras a la música, pero yo siempre les he admirado mucho a los músicos la disciplina que a final de cuentas siempre tienen, porque pues una cosa es que te guste algo, pero hay días, hoy hay ocasiones también en las que no quieres hacer nada y dices, y lo vas dejando. Hay ocasiones, me ha pasado esa situación de ir dejando las cosas y postergarlas y terminas por no hacerlas. Claro. Entonces, yo siempre les admiro eso mucho a los músicos en general, en especial, por esa disciplina que tienen, porque al final de cuentas, la imagen de un músico, especialmente de un rockero, es de cotorreo, de relajo, sí, de las fiestas, de las tocadas y demás. Pero detrás hay un buen de disciplina, hay un buen de trabajo que no cualquiera lo hace, ¿no? Porque al final de cuentas también, así como hay muchos músicos que concretan sus proyectos, como tú en este caso con este disco, hay muchos que no concretan nada, ¿no? Y que incluso tomar la decisión de hacer música original es una decisión fuerte. Sí, claro. Porque hay quienes dicen, bueno, yo me quedo en la parte de covers, tocando los bares y me va bien. Claro. Y ejecuto muy bien y interpreto muy bien, y ahí me quedo y estoy bien en mi zona de confort, se puede decir. Sí, claro. Pero arriesgarse al tema de algo original, y sobre todo, por ejemplo, en tu caso, que es un tema de música instrumental, sí, debe ser totalmente una decisión bien complicada, ¿no? Sí, pues sí, llega un punto. A mí la verdad es que no, yo te voy a ser bien sincero, a mí me han invitado mucho a tocar aquí a nivel local, en bares y tal, y la verdad es que yo nunca me ha gustado la idea, y no porque esté en contra de eso, y más bien digo, todos los que tocan aquí en Morelia los conozco a todos y todos me caen. No, y además son muy buenos músicos aquí en Morelia. Claro. Pero siempre he querido me ha llamado más la atención hacer música original, que tocar la música de alguien más. Digo, obviamente así empecé, como todos, y lo sigo haciendo, obviamente, o sea, pero lo hice durante un tiempo como para pulir ciertas cosas, la técnica, el sonido, para aproximarme a cosas muy específicas. Pero ahora ya, después de haber compuesto el disco y después de haber tenido la experiencia de estar encerrado en el cuarto componiendo y con las ideas y todo esto, que al final de cuentas es un proceso, en mi caso fue un proceso duro. Ajá. La verdad es esa, o sea, pero también que disfruté mucho, porque de hecho por eso el nombre del disco, Dentro de mí, porque al final de cuentas cuando yo me encerraba a componer era como echarme un clavado a mi interior. A ver qué hay aquí. Sí, exacto. Y por todos lados, ¿no? Sí. De cosas que me estaban pasando, que estaba viviendo, que estaba sintiendo, y entonces tratar de entrar y sacar eso, ¿no? Entonces ahora ya me es más atractivo eso. Creo que me puedo expresar mejor haciendo eso que tocando música de alguien más. Claro. ¿no? Entonces, pero sí es difícil tomar la decisión, porque pues hacer un disco pues es un proceso muy largo y también no es barato. Y además el rollo de que pues seas independiente, incluso que tú tengas que costearte todos los elementos que conllevan una producción, desde tu instrumento, tus aparatos para los instrumentos, tus cables, la computadora, o sea, todo el rollito que involucra, y después meterte a un estudio de grabación, que además debe ser una sensación pues padrísima, meterte a un estudio ya cuando tienes todo tu proyecto, ¿no? Sí. Pero es bien complicado, o sea, o sea, ahora sí que hay que ser piel dura para aguantar todas esas ondas y no rendirte, ¿no? Sí, no, y sobre todo porque dentro del proceso, los cambios que vas teniendo dentro del mismo álbum cuestan dinero.
Eso es lo más cañón. O sea, los errores te cuestan dinero. Si quieres añadir cosas, te cuesta dinero. Si ya tienes algo y no te gustó y lo quieres modificar, pues te cuesta dinero, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema del diseño del disco. Ajá. Pues si no te gustó, por ejemplo, el logo de la portada, al final no me gustó, pues el diseñador me decía, pues lo quito, pero pues cuesta, ¿no? Claro. Entonces al final todo eso era como tener mucho cuidado con... Pues te enseñas hasta ser mediador, ¿no? Es que quiero esto, quiero por acá, porque además... Sí. Pues es lo que decía, finalmente es una mezcla de artes, ¿no? Pues primero el arte tuyo de la música, de la creación, sí, pero después viene toda la interpretación, porque incluso hasta el tema de ponerle título a cada canción, ¿no? ¿Cómo decides el nombre de cada canción? O sea, digo, a lo mejor no lo creo, pero probablemente el título general dentro de mí, pues es a lo mejor pudo ser más sencillo. Claro, sí. Pero después vete a cada uno de los elementos y dices, ¿cómo hacer una canción, ponerle un nombre cuando no tengo una letra, ¿no? Porque digo, en la música que tiene voz, sí, pues normalmente hasta te agarras de una de las frases o de las palabras de la canción. Sí. Pero bueno, acá es otro rollo, ¿no? Claro, es más fácil englobar toda la letra en una sola palabra. Ajá. O sea, por ejemplo, si es una letra de... no sé, de un noviazgo, pues amor eterno, ¿no? Claro. O sea, es como más fácil, siempre cuando hay letra de por medio. Siempre me he preguntado por qué en la música clásica, cómo le hicieron en su momento para poner los nombres de tal canción, ¿no? Entonces, sí, claro, siento que debe ser también todo un proceso creativo muy chingón de los músicos. Sí, totalmente. Sobre todo ir seleccionando, porque tienes... como un abanico de ideas, entonces vas agarrando cada una y son cosas que a mí me han influenciado y que a veces son hasta que cuando le platico a la gente es que el nombre es por esto. Dicen, órale, o sea, como que lo entienden más, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Sí. ¿Por qué El Lobo y el Mar? Okay. Por cierto, está muy buena esa canción. Sí, escúchenla, es la 2. Sí. Muy buena. El Lobo y el Mar fue una historia que yo viví hace unos años con una persona. Y ahí yo hago como una analogía de la parte de que el mar, cuando uno va al mar, por ejemplo, es el mar y el mar lo ves y es hermoso, inmenso, ¿no? Pero también es un lugar donde tú entras y te puedes perder así, ¿no? Entonces, implacable. Sí, implacable, exactamente. Entonces representa como el deseo y al mismo tiempo la manera en la que te puedes perder muy rápido, ¿no? Claro. Y el lobo representa como la parte de la soledad. No sé si te has fijado que, bueno, mucha gente piensa que que el tema de la luna y esto, que el lobo le aúlla a la luna, pero en realidad lo que hace el lobo es llorarle a la luna. El aullido del lobo es un llanto y lo hace porque la luz le llama tanto la atención, le da ansiedad y quiere agarrarla y por eso llora. Es inalcanzable. Exacto, entonces no le iba a poner el lobo y la luna porque era muy obvio. Entonces se me hizo interesante como hacer esa analogía y de ahí viene el nombre, el lobo y el mar. Obviamente en esta historia el lobo soy yo, claro, y el mar es alguien más. Ajá, exactamente. Sí, claro, y por eso te comentaba que además esa es la parte que se me hace muy padre e interesante del cómo elegir un nombre para una canción como esta, ¿no? Donde tus notas son de guitarra, sí, y tus elementos son batería, guitarra, bajo y lograr imprimirle un nombre, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, y así todas, ¿no? O sea, todas tienen como una historia detrás, unas más tristes que otras. Y entonces, platícanos cómo viviste ese proceso de, como ya comentaste, ya tenías más maquetas, me imagino que tienes tu espacio en tu casa donde trabajas, haces composición, te inspiras para hacer, pero esa parte de entrar ya a un estudio, a mí siempre que entro a un estudio de grabación, yo no soy músico, lo he aclarado muchas veces, pero por mi chamba o por lo que hago, he entrado a muchos estudios, pero siempre que entro a un estudio, incluyendo que tenemos aquí de Escuela Online, me da la misma sensación cuando entré por primera vez al primer estudio de grabación, que fue en una estación de radio. Y es una sensación bien chida. Sí. O sea, y hasta de asombro, de ganas de hacer algo, en este caso, si traes ya preparado tu material, te dan ganas de hacer algo, ¿no? Sí. Pues en mi experiencia personal, entrar al estudio y grabar ha sido como una manera de catarsis también. Como estarse preparando para algo y de repente llegar y
era como llegar y vomitar ahí todo lo que ya había estado pensando y todo. En el estudio las sesiones fueron muy amenas porque la persona que me produjo, que es Fernando Mendoza, que también es el baterista que grabó todas las percusiones en el disco y fue el que mezcló y grabó y hizo prácticamente toda la cuestión de la producción. Fue muy ameno porque también además es mi amigo, entonces tenemos una muy buena relación y también era como ir y platicarle del tema, decirle más o menos de qué iba cada canción y también como desahogarme de lo que quería decir ahí. Entonces siempre era como una charla amena y me divertí mucho grabando, ¿no? O sea, era como ir y pues sí, no solamente expulsar cuando componía, sino también al momento de ir y grabar. Y también era como entrar un poco en el mood de cada tema para grabarlo con esa sensación que yo quería transmitir, ¿no? Entonces, claro, muchas veces terminaba, sobre todo con una al final, la última que grabé, que fue la número 4, que es la de The Bubble. Uh-huh. Esa, cuando terminé de grabar, terminé bañado en sudor y además como fue la última que grabé, con esa terminamos, ¿no? Entonces fue como, al fin ya terminamos, ¿no? Después de tanto. Entonces era como una experiencia de mucha liberación. Claro. Justo mencionaste a Fer, a sí, Fernando Mendoza. Yo soy admirador de su arte y sigo mucho ahí su trayectoria. Me gusta mucho cómo toca la batería, que sí, aparte pues es muy buen jazzista. Sí. Y bueno, aparte la escena en la que ha estado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es trabajar con alguien tan profesional así? O sea, porque dice, además te dirigió, te produjo, te mezcló. Entonces es padrísimo, debe ser padrísimo trabajar con alguien de esa calidad, ¿no? Sí, con Fer hay un problema. Él es un metrónomo andando. Claro. Entonces, trabajar con alguien así es muy difícil porque tienes que ser muy preciso cuando grabas, y además también de que de alguna manera los músicos, que la persona que me ayudó con los arreglos, que es David Villanueva, uh-huh, que es el pianista, claro, también es un talentazo. Entonces, de alguna manera había como cierta, no inseguridad, pero sí. Pero un poquito de presión, digamos. Un poquito de presión de poder como tener que trabajar mucho para poder estar como no al nivel, obviamente, porque ellos tienen muchísimos años tocando y muchísima trayectoria, ¿no? Tienen mucha experiencia y tal. Pero me refiero a dar el ancho en mi propio proyecto trabajando, claro, con músicos de esa calidad. Entonces, con Fer el problema que yo tuve fue ese. Tenía que estudiar mucho con el metrónomo y llegar también pues seguro al momento de grabar. Pero también la ventaja de trabajar con alguien así es que te corrige todo, ¿no? Y de alguna manera cosas que tal vez tú no te alcanzas a dar cuenta, en las que estás fallando, él sí, ¿no? Además tiene un oído muy bueno. Entonces fue también como interesante trabajar con ellos y intentar como transmitirles mis ideas principales y que ellos me ayudaran también a aterrizarlas y claro, me sugirieran cosas también. Claro, y eso además también pues poco a poco te va haciendo mejor músico, ¿no? Sí, totalmente. Mejor intérprete y ejecutante. Entonces, yo creo que esas experiencias, pues aparte ayudan muchísimo al crecimiento de tu arte, ¿no? Sí, no, y ayuda mucho porque también una cosa es cuando haces un proyecto, por ejemplo, con amigos, ajá, que tienes amigos músicos y tal, y que tal vez a veces por ahorrarte dinero o cosas así, que en vez de contratar músicos, pues de alguna manera pides el paro, ¿no? Claro. El problema con eso luego también es que tardas más tiempo, tardas más tiempo en hacerlo y tal vez se te complica pues más el trabajo. Pues incluso hasta exigirles, ¿no? Exigirles sí, exactamente. Eso que te da precisamente trabajar con alguien más profesional a quien le estás incluso pagando para que te ayude a mejorar tu producto. Y es bien difícil porque pues obviamente en este mundo de la música el rollo también de los egos y de las amistades es bien susceptible. Sí, exactamente. Entonces, y luego además ellos, es muy curioso porque ahora ellos saben mi vida, ¿no? Claro. Así con mucho detalle, porque también cuando les platicaba las ideas, tenía que contarles también parte de la historia, claro, para que ellos entraran como en mood al momento de hacer los arreglos. David, por ejemplo, con el teclado, ¿no? Entonces él me llegó a preguntar muy puntualmente, oye, ¿qué significa esto, no? Por ejemplo, con el tema número 4 me dijo, ¿qué es la burbuja, no? Y le platiqué y entonces, porque incluso hasta ¿por qué en inglés? Ajá, exactamente. Ajá, sí. ¿Por qué no la burbuja? ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Ajá. Entonces, de alguna manera tenía que contarles qué era eso. Claro. Para que eso facilitara un poco también al momento de que ellos bajaran las ideas, ¿no? Y bueno, ahora, ya hablamos un poquito de la música.
Sí. Me llamó mucho la atención el arte que estuviste trabajando con... Aquí lo voy enseñando para que lo vayan viendo. El arte de estas tarjetas que incluyen el disco, que además, pues obviamente les recomendamos que lo adquieran porque es un trabajo bien chido. Trae el arte por separado, el disco, todo trae arte, al final de cuentas. Sí. Y está bien bonito, la verdad. Hasta parece coleccionable, ¿no? Sí. Entonces, pero aquí en esta parte, ¿cómo interpretar o quién trabajó contigo para la interpretación de pues ahora sí, de tus conceptos, de tus ideas en la música, pero llevarlos a un tema como esto? Sí, claro. Pues la persona que se encargó en el tema del diseño del disco en general, trabajaron 2 personas, ¿no? Que fue Edgardo Leija, que le mando un saludo, que fue el encargado de diseñar la portada y tal, las medidas y todo. Y Misraim Álvarez, que también, por ahí un saludo, también es mi cuate, y es la persona que me tatúa. Él dibuja y es tatuador. Entonces, yo cada que me tatuaba o así tenía pláticas con él así muy, muy extensas, y en algún momento se me ocurrió la idea, ¿no? De preguntarle si él escuchaba algo, podía dibujar, ¿no? Ajá. Y me dijo que sí, que en algún momento lo había hecho, no así, pero me dijo sí, de repente escucho alguna canción o algo y me inspiro en algo, y entonces tratamos como de jugar un poco con eso y le propuse, ¿no? Le dije, oye, fíjate que estoy haciendo un disco, quiero más o menos, traigo una idea de hacer unas tarjetas, un dibujo por cada canción, y pues me gustaría que enseñarte ideas principales de cada tema y que tú dibujes de manera libre, ¿no? Y lo que a ti te llegue, lo que a ti te inspire, hacer eso, ¿no? Y así lo hicimos. Cada vez que yo iba terminando una maqueta, se la iba enseñando y entonces él iba haciendo bocetos. Hasta que obviamente después de varias pruebas me enseñaba más o menos una idea y me decía, ¿cómo ves esto? Más o menos va por aquí. Entonces le decía sí o no. Que al final de cuentas, como platicamos hace rato, o sea, siempre tienes que estar al pendiente de todos los detalles, ¿no? Para que de alguna manera sí sea lo que tú quieres transmitir. Que no se modifique, ¿no? Claro, está, y la verdad es que el resultado es muy, muy bueno. Y justo me gustaría preguntarte, después de más de 15 años de haber iniciado a tocar la guitarra, ¿cómo se siente tener una cosa así en tus manos? No, pues es un sueño, ¿no? O sea, es como... Yo le decía a un amigo que es como un proyecto de vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando empiezas a tocar, aspiras a algo así, ¿no? O sea, claro, todos tenemos el sueño de estar en un escenario enfrente de miles de personas, ¿no? Pero siempre hay como esa espina de que ves a los artistas que tú admiras y todos tienen discos, ¿no? O sea, digo, sin música no hay nada, ¿no? Así es. Entonces, siempre fue un sueño desde que empecé a tocar, ¿no? Desde que agarré una guitarra por primera vez, dije, en algún momento voy a poder transmitir lo que siento, voy a poder como... Tener mi disco, ¿no? Entonces, es una satisfacción muy grande que creo que nada te da. Claro. O sea, creo que hay cosas en la vida que te pueden dar como cierta felicidad, ¿no? Pero hay otras que tienes que conseguir por ti mismo, ¿no? Y creo que esta es una de ellas, ¿no? Que no te lo puede dar un buen trabajo, quizás una buena mujer, no sé, o sea, es una satisfacción muy única. Muy personal, ¿no? Muy Incluso. Especial. Sí, muy especial. Pues bueno, la verdad es que yo te felicito por este trabajo, la verdad, yo lo he escuchado ya varias veces, lo he estado escuchando y me gustó mucho. Sí. Me gustaría decirte qué sigue, cuál es la idea de tus proyectos, pero digo, recién el bebé tiene apenas unos meses de nacido. Sí. Entonces, yo creo que lo que viene ahorita es promocionarlo mucho, trabajarlo. Claro. ¿Tienes alguna intención o más bien pues proyecto de hacer presentaciones en vivo, presentarlo en vivo? Sí, la idea es en un par de meses. Queríamos como ahorita esperarnos a que tengamos como las copias físicas y tal, porque también hicimos varias merch, ¿no? De mercancía, de gorras y cosas así. Aquí hay un par de gorritas y stickers. Entonces queríamos como quería más bien tener todo eso listo antes de tocar en vivo, porque la idea es que cuando se presente el disco en un par de meses, pues llevar toda la merch, incluyendo los discos en físico. Claro. Y ahorita aprovechar este par de meses para hacer promo, hacer promo en redes y tal. Y sí, la idea es tocar la música en vivo. Me gustaría siempre hacerlo con los músicos, no usar backing tracks, siempre con todos los músicos en vivo. Creo que eso estaría muy bien. Sí, creo que se logra más pues como el concepto también del disco, ¿no? Pues ya lo saben, ya lo vieron, ya los escúchenlo. Aquí vamos a poner todas sus redes para que para que nos diga
dónde encontrar la música. Pues en Facebook aparezco como Manuel Rodríguez. No tengo ahorita fanpage, es mi perfil personal, pero ahí de alguna manera tengo ligas a YouTube y a Instagram, que es la página donde... La red social que uso más para esto es Instagram. Me pueden encontrar como @ManeRGZMusic. Ok. Así aparezco. Y en YouTube estoy como Mane-Guitarist, con una sola R. Ok. Y el disco lo pueden encontrar en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, YouTube Music. Prácticamente en todas las más comerciales. Ahí lo pueden encontrar. Excelente, pues la verdad es que yo te felicito por este disco. A mí me gustó mucho el estilo, sobre todo tiene un sonido muy padre. Muy bueno, se nota la mano ahí de Fer. Sí. en esa producción. Y bueno, entonces, pues te felicitamos por este disco. Esperamos que sea un éxito, que te vaya muy bien en lo que viene, en esas presentaciones. Esperamos también estar por ahí. Sí, claro. Claro. Y bueno, no sé, ¿podemos regalar uno? Sí, claro, adelante. A ver, ¿cómo no? Hacemos, pues tú díganos una dinámica por ahí que podamos aplicar para que se lleven un disquito de los tuyos. Pues estaría padre, no sé, por ejemplo, que la primera persona que comparta tal vez el link en Instagram, por ejemplo, de la entrevista, se le haga llegar, ¿no? La Excelente. Persona que etiquete ahí, Y que nos diga cuál fue su canción favorita, ¿te late? Órale, va. Para que lo escuchen todo el disco y luego nos digan, esa fue mi canción favorita, y compartan ahí el link de este podcast. Va. Y pues ya ahí se llevará su disco, ahí lo vamos a pasar al interventor de este programa, que es nuestro productor Abraham, y él decidirá quién se lo queda, ¿no? Pero la verdad yo te felicito por todo el trabajo, porque no es fácil hacer un disco, no es fácil hacerlo con esta calidad, con la calidad de sonido y obviamente todo lo que implicó el rollo de la producción musical. Y bueno, pues el resultado está la verdad está bien chido. Sí, fue muy curioso porque cuando estábamos a medio proceso me decíamos con Fer que íbamos a terminar en enero. Ajá. Era como y no, hombre, pues sacamos hasta... O sea, se estrenó en julio, ¿no? 15 de julio. Entonces, en realidad, pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Pero igual es parte del que un producto que merece el tiempo, merece el esfuerzo, merece... y el resultado termina siendo muy bueno, ¿no? Sí, entonces, claro. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado en cuenta para venir aquí a Todo es Rock y a promocionar tu disco. Y bueno, también a contarnos esta parte de tu historia, de tu inspiración y de tu música. Y bueno, pues de esta manera nos despedimos. Te agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias, bro, por la oportunidad. Vale. Gracias. Y ya saben, síganos también a nosotros ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Skull Online. Y bueno, pues a toda la banda de Todo es Rock, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.